Hola, mi nombre es Alicia Lázaro. Sean bienvenidas al siguiente video, donde analizaremos los artículos 24 y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para iniciar con el video, vamos a conocer algunas definiciones. Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Los bienes son los elementos físicos, materiales tangibles que se encuentran a disposición de las personas para satisfacer sus necesidades. Los servicios son el conjunto de actividades que se realizan para satisfacer las necesidades de un cliente. Capítulo 5 de la importación de bienes y servicios. Una de las actividades gravadas con el impuesto al valor agregado, IVA, es la importación de bienes o de servicios. El IVA causado por la importación de un bien se paga generalmente en aduana al momento de internarlo al país. En el caso del IVA, en la importación de servicios, en la de un arrendamiento o la de un bien intangible, el tratamiento es distinto. En el artículo 24 de la Ley del IVA se consideran importación de bienes o de servicios las siguientes fracciones. Fracción 1. La introducción al país de bienes. Es todo aquel ingreso legal de mercancías de otro país. Fracción 2. La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él. Los bienes intangibles son aquellos que no son representados de forma física, por ejemplo, los derechos de autor, patentes, marcas, entre otras. Fracción 3. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país. A diferencia del anterior, esta se diferencia por el tiempo, por ejemplo, un boleto de avión, un seguro médico, etc. Fracción 4. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles, cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, por ejemplo, las obras de arte o una adquisición de un automóvil. Fracción 5. El aprovechamiento de un territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se preste por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional. Son la prestación de obligaciones de hacer que realiza una persona a favor de otra. Transporte de bienes o personas, seguros y fianzas, mandato, comisión y mediación. Y toda aquella otra obligación de dar, de no hacer o de no permitir, no definida como enajenación o uso o goce temporal de bienes. Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país habiéndosele agregado valor en el extranjero por reparación, aditamentos o cualquier otro concepto que implique un valor adicional, se considerará importación de bienes o servicios y deberá pagarse el impuesto por dicho valor en los términos del artículo 27 de esta ley. El IVA causado en la importación de servicios, arrendamientos o intangibles no se expresa en el CFDI, que en su caso se debe expedir el pago al extranjero. En el artículo anterior mencionaba que toda introducción de bienes causa impuestos, pues en el artículo 25 les mencionaré algunos casos en los que los contribuyentes podrían importar mercancías para pasar por las aduanas legalmente y no estar obligado al pago del IVA al introducir mercancías al país. Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes. Fracción 1. Las que en los términos de legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito transbordo. Las mercancías importadas por las maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán permanecer hasta por 18 meses. Por ejemplo, las materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación. Fracción 2.
las de equipajes y menajes de casa a que se refiere la legislación aduanera. Todo menaje de casa, cuando un contribuyente haya vivido en el extranjero al menos un año, puede traer consigo cuando regrese al país todos sus equipos domésticos que utilizó mientras vivía en el extranjero, y estos estarán libres de pago del IVA. Por ejemplo, las computadoras, dispositivos electrónicos u otros objetos. Fracción tercera. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado, o cuando sean de las señaladas en el artículo segundo A de esta ley. Por ejemplo, los bienes exentos a la tasa cero, como medicamentos, productos de veterinarias, fertilizantes, etc. Fracción cuarta. Las de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades federativas, municipios o a cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En caso de recibir alguna donación de los residentes en el extranjero, quedará exento siempre y cuando cumpla los requisitos de ser donativo legal, por ejemplo, para ayudar a las familias inundadas, o pueden apoyar con aparatos electrónicos en algún hospital público o privado. Fracción quinta. Las de obras de arte, que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. En el caso de los museos o galerías que llegan a prestar sus obras de artes, serán exentos de pago de impuestos siempre y cuando estén avalados a una institución oficial. Fracción 6. Las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio nacional que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que la importación sea realizada por su autor. Si un mexicano elabora una obra de arte en el extranjero, lo puede traer a su país sin pago de impuestos a la importación. Fracción 7. Oro, o con un contenido mínimo de dicho material del 80%. Si el oro que quieren importar es oro puro, este quedará exento al pago del impuesto. Fracción 8. La de vehículos, que se realice de conformidad con el artículo 62, fracción 1 de la ley aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Todo vehículo nuevo es susceptible de ser importado y no necesita permiso de importación. Mas, sin en cambio, si el vehículo es de uso, este se podrá importar al país por solo 6 meses. Fracción 9. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se haya pagado el impuesto al valor agregado, al destinarse a los regímenes aduaneros de importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal, para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico, de mercancías que incluyan los bienes por los que se haya pagado el impuesto, siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado los bienes a los regímenes mencionados, por ejemplo, las maquinarias, equipos, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados a un proceso productivo. Eso ha sido todo por hoy. Espero y hayan entendido los artículos mencionados.